Muy queridos hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo. La imagen del Divino Salvador del mundo que corona este monumento acoge hoy un simbólico rancho de paja, la humilde vivienda de nuestros campesinos, y nos invita a sentirnos una sola familia que retoma fuerzas para seguir caminando. Como los desterrados que vuelven a su casa, el pueblo salvadoreño ve en los mártires que hoy han sido inscritos en el libro de los Beatos una imagen de su propia historia, marcada por alegrías y esperanzas, por tristezas y angustias. En este caminar ha sentido a su lado al Señor, tanto en los momentos duros como en los de gozo. Al ir iban llorando, dice el salmo que hemos cantado, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Hoy es un día glorioso porque estamos recogiendo la cosecha. ¿Y qué cosecha? ¿Quiénes estamos aquí? Somos una representación de todo el pueblo salvadoreño y hemos venido de todos los rincones de la patria. En esta asamblea hay humildes campesinos y campesinas que exultan de júbilo al ver que la Iglesia reconoce la santidad de quienes han dado su vida en su servicio. Hay también representantes de las comunidades que fueron pastoreadas por Fray Cosme y por el Padre Rutilio. Tenemos con nosotros en la figura de Manuel Solórzano y del joven Nelson Rutilio, representantes de esa inmensa multitud que nadie podía contar. Es decir, de los innumerables mártires anónimos que forman parte de este número simbólico de los 75,000 muertos que hemos llorado a lo largo de la lucha fratricida que nos desangró durante 12 años y que terminó felizmente cuando las partes enfrentadas firmaron los acuerdos de paz. ¿Por qué estamos aquí? La respuesta es muy variada. Llenamos esta plaza y sus alrededores quienes hemos vivido esta experiencia intensamente, los que han experimentado en carne propia el drama de la violencia institucionalizada, de la violencia del conflicto armado y la violencia de todos los días. Los que hemos visto caer sin vida a personas muy amadas, que no tenían nada que ver con el conflicto, son las víctimas civiles y los que han escapado como un pájaro de la trampa del cazador. Están también los jóvenes que nos han acogido con amor y entusiasmo como voluntarios y voluntarias. Qué hermoso veros aquí. Tomen la antorcha de los mártires para seguir adelante como iglesia. Y fuera de este escenario grandioso, a lo largo y ancho del país y del mundo, tantos hermanos y hermanas a los que saludamos con emoción desde el único país del mundo que lleva el nombre de Jesucristo. Los acompañan hombres y mujeres investidos de autoridad, llamados a ser instrumentos del diálogo y reconciliación mediante la búsqueda del bien común, así como representantes de países hermanos que forman parte del cuerpo diplomático. ¿Cuánto les debemos en este largo camino que llevó al fin del enfrentamiento armado? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Para iluminar la realidad martirial de la Iglesia en El Salvador, hemos escuchado un texto del Apocalipsis. El autor de ese texto contempla una multitud inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Todos los que forman parte de esta multitud inmensa comparten un rasgo común. Todos ellos
vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. De los 4 mártires del Salvador que acaban de ser beatificados, también se puede decir lo que afirma Juan en el capítulo 7 del Apocalipsis, que vienen de la gran tribulación y que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. En efecto, la guerra infratricida en que con su martirio lavaron sus vestiduras y las blanquearon con la sangre del Cordero puede ser descrita como una gran tribulación para nuestra querida patria. ¿Cómo olvidar lo que este drama horrible trajo consigo? Odio, venganzas, dolor, destrucción, terror, muerte, calumnias, estigmatización, son componentes perversos de la gran tribulación que compartieron con el pueblo indefenso. Como los mártires del Apocalipsis, su sangre derramada, con la que sellaron el testimonio supremo de su fe, se mezcló con la de todas las víctimas inocentes, cuyos nombres ni siquiera son conocidos. Pero Dios sí los conoce y conoce su testimonio. Esta sangre derramada, unida a la de Cristo, es fuente de esperanza para nuestro pueblo. En primer lugar, porque en la persona de los mártires, Dios ha reivindicado a todas las víctimas inocentes. Rutilio, Manuel, Nelson y Cosme dan nombre a todas las víctimas inocentes ofrecidas en el sacrilegio altar de los ídolos del poder, del placer y del dinero. La sangre derramada por nuestros mártires, asociada a la del sacrificio de Cristo en la cruz, es germen de reconciliación y de paz. Los cantos que hemos entonado reflejan bien la rica herencia que nos dejan. Rutilio, cuando devuelve la dignidad a los campesinos que expresan su toma de conciencia y su compromiso mediante el Festival del Maíz, nos hace pensar en su bella parábola de la mesa con manteles largos en los que cada uno tiene un lugar y a todos alcanza el conque. Y aprendemos el himno de honor a Fray Cosme, mártir de la reconciliación y de la paz, cuando cantamos, devoto de la Eucaristía, celoso del templo de Dios, de enfermos y necesitados, tú siempre fuiste bienhechor, cercano al sufrimiento del pueblo, mediador en favor de la paz, tú fuiste hasta la muerte un mártir, un siervo de Dios. La gran tribulación no vino solo por las muertes violentas, sino también por los estigmas que marcaron injustamente a la mayoría de las víctimas. ¿Cuánto han sufrido miles de familias ante la calumnia, la difamación y el desprestigio inmerecidos que hicieron aún más fuerte su dolor? La lengua, dice la palabra de Dios, puede servir para alabar a Dios y puede también volverse homicida. El reino de Dios es todo lo contrario, es luz y verdad, es santidad y justicia, es amor, justicia y paz. Los mártires que hoy veneramos, eso fue lo que hicieron. Continuar la obra de Jesús, anunciando el reino y haciéndolo presente durante 30 años de humilde pastoreo, como lo hizo Fray Cosme Espesoto, o en el ministerio del Padre Rutilio, tanto en sus labores de formador de sacerdotes como en el contacto con la dura realidad de los campesinos y marginados que fueron descubriendo a la luz del Evangelio lo que San Pablo VI, en su visita a Colombia para inaugurar los trabajos del encuentro de obispos de Medellín, llamó la miseria no merecida, previniendo contra la tentación de la violencia
que produce los estallidos de la desesperación. Cada uno realizó su misión con características muy originales. Es un testimonio que no podemos olvidar. Somos una iglesia martirial, pero estamos bastante pasivos. No tenemos plena conciencia del tesoro que llevamos en vasijas de barro. Vale para nosotros lo que dijo el Papa Francisco en Nairobi, Uganda, en el año 2015. Pidan la gracia de la memoria. Con la sangre de los católicos ugandeses está mezclada la sangre de los mártires. No pierdan la memoria de esa semilla para que así sigan creciendo. Pido al Señor que esta celebración nos despierte y nos ponga en camino. La memoria nos llevará a la fidelidad, es decir, al camino de la santidad. Pero memoria y fidelidad solo son posibles con la oración. La primera urgencia es, por tanto, recuperar la memoria. En América Latina, el martirio está relacionado con la vivencia del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II y la Asamblea General de los Obispos de América Latina en Medellín. Un ejemplo evidente es Rutilio Grande, que después de seguir en Ecuador el curso del IPLA, Instituto Pastoral Latinoamericano, y de haber compartido la experiencia de trabajo con campesinos e indígenas de la diócesis de Riobamba en tiempos del Monseñor Leonidas Proaño, volvió a nuestro país con una clara e inequívoca opción por los pobres. Él fue quien encabezó la lista de nuestros mártires. Le siguieron 20 sacerdotes de religión es, por supuesto, Monseñor Romero, pero no podemos dejar de mencionar a otro obispo, Monseñor Roberto Joaquín Ramos, asesinado en junio de 1993. La presencia de dos laicos, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, son como una ventana para asomarse a esa realidad de una multitud inmensa que nadie podía contar. Nuestros mártires pueden ayudarnos a recuperar la memoria y la esperanza para que no renunciemos al sueño de un país reconciliado y en paz, un país como lo quiere nuestro Dios, justo, fraterno y solidario. Para ello hace falta recuperar el espíritu de los acuerdos de paz y la hoja de ruta que ahí se trazó. Mueren perdonando. A Fray Cosme lo encontré una sola vez, cuando llegó al seminario y me pidió que le mostrara los barriles de vino que servían para las misas de todo el país. En nuestra breve charla me contó que su padre era viñador y que el vino es un organismo vivo. Para ilustrarlo, me recordó las palabras de Jesús: a vino nuevo, odres nuevos. ¿Quién iba a pensar que un sábado 14 de junio de 1980, el mismo año de la muerte violenta de Monseñor Romero y de las 4 mujeres estadounidenses de religiosas y una misionera seglar, su sangre se uniría a la de Jesucristo, el testigo fiel? Me llena de gozo ver cómo su comunidad parroquial de San Juan Nonualco lo venera como pastor que no se distinguió por su elocuencia, sino que como su santo fundador anunció el Evangelio, si es necesario, también con palabras. El título de Mártir de la Reconciliación y de la Paz destaca bien su perfil de fiel seguidor de Jesús. En el fragor de la guerra no rehuyó el peligro y ni dejó de defender a su rebaño ante las autoridades militares y los grupos insurgentes. Y a muchos jóvenes
que encontró en el campo de batalla les recordó que Él los había bautizado y les exhortó a dejar el camino de la violencia. Igual que Rutilio, su palabra no fue escuchada, pero quedó claro que nunca la violencia será el camino para alcanzar la paz. La misma idea expresó Monseñor Romero en la misa exequial de nuestros mártires de Aguilares y el Paisnal. Dijo nuestro pastor: el amor verdadero es el que trae a Rutilio Grande en su muerte con 2 campesinos de la mano. Así ama la Iglesia, muere con ellos y con ellos se presenta a la trascendencia del cielo. Los ama y es significativo que mientras el Padre Grande caminaba para su pueblo a llevar el mensaje de la misa y de la salvación, ahí fue donde cayó acribillado. Un sacerdote con sus campesinos, camino a su pueblo para identificarse con ellos, para vivir con ellos. No una inspiración revolucionaria, sino una inspiración de amor, y precisamente porque es amor lo que nos inspira, hermanos. Y añadió, refiriéndose a los asesinos: ¿quién sabe si las manos criminales que cayeron ya en la excomunión están escuchando en un radio allá en su escondrijo, en su conciencia, esta palabra? Queremos decirles, hermanos criminales, que los amamos y que le pedimos a Dios el arrepentimiento para sus corazones, porque la Iglesia no es capaz de odiar, no tiene enemigos, solamente son enemigos los que se le quieren declarar, pero ella los ama y muere como Cristo. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Fray Cosme nos dio la misma lección cuando en su breve testamento que pidió abrir en caso de una muerte inesperada el sobre que contenía el texto que todos conocemos y que leo en esta tarde con inmensa emoción. Presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé la fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Nuestros mártires pueden ayudarnos a recuperar la memoria y la esperanza para que no renunciemos al sueño de un país reconciliado y en paz. Un país como lo quiere nuestro Dios justo, fraterno y solidario. Para ello hace falta recuperar el espíritu de los acuerdos de paz y la hoja de ruta que ahí se trazó. El Papa Francisco lo expresa de distintas maneras. Habla de una iglesia que vive la dulce alegría de evangelizar. Una iglesia en salida, una iglesia que sale a la calle corriendo el riesgo de tener un accidente, una iglesia hospital de campaña, una iglesia que muestra el rostro de Dios cercano, tierno y misericordioso, una iglesia que haga presente el reino de Dios, una iglesia donde todos se sientan en casa, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia en la que todos caminemos juntos en búsqueda de la esperanza y el reino de Dios. Una iglesia que debe ponerse en camino en la perspectiva del próximo sínodo. Una iglesia en la que todos buscamos la misma meta y caminamos en la misma dirección, en plena comunión con Dios, con nuestros hermanos y con la historia de nuestros pueblos. Sigamos caminando como hijos e hijas de una iglesia que nos invita a no detenernos nunca. La Virgen de la Paz nos enseña el camino para llegar a Jesucristo, el único Salvador del mundo, camino, verdad y vida. Alabado sea Jesucristo.